En el país, además de los problemas que ya nos afectan como el desempleo, educación y seguridad, se suman otros dos de una forma silenciosa. Nos referimos al abuso sexual de niñas y embarazos por esa causa, así como las uniones a temprana edad. A continuación, el periodista Edgardo Portillo nos presenta la primera entrega de 3 que señalan las razones y causas de estos problemas. En El Salvador, al igual que en todos los países del continente americano, se da un problema social que afecta a las familias. Nos referimos a los altos índices de niñas que han sido abusadas sexualmente y producto de esto tenemos una cantidad de embarazos en niñas que van de los 10 años hasta los 17. Para el Ministerio de Salud estas cifras son preocupantes, ya que según datos estadísticos del Hospital Nacional de la Mujer, solo el año 2015 se registraron un total de 2.205 casos de niñas embarazadas. Esto representó un 28% de pacientes que dieron a luz en ese nosocomio, en el que año con año dan atención a más de 6.000 pacientes. Para las autoridades del Hospital Nacional de la Mujer, desde el 1 de enero de este año hasta el 30 de septiembre, se contabilizan 1.674 casos de niñas embarazadas. A comparación con las del año pasado, las cifras se han reducido, pero siguen siendo alarmantes. Es importante mencionar que hemos tenido una disminución en el porcentaje de pacientes atendidas adolescentes y hoy vamos hasta la fecha con un 25.29%. Vea, entre el monto total de número de partos, que fueron 6.619 los que llevamos hasta este momento. En busca de respuestas y casos conocimos a Claudia, a quien llamaremos así para proteger su identidad. Esta mujer sufrió la más amarga de las experiencias que puede vivir un ser humano. Ella era madre soltera y conoció a su pareja. Se casó y vivían felices, pero nunca se imaginó que dormía con su peor enemigo. Bueno, la verdad es que es una situación bien difícil, es un trauma que cuesta superarlo, la verdad, porque es una niñez y una juventud truncada. Mi esposo en ese momento, pues, un hombre trabajador, amable, buena gente se podría decir, abusó de mi hija desde los 9 años de edad, y era una situación que yo no me percataba, pues, porque uno trabajando, viendo cómo conseguía el pan de cada día. Tras esta situación, la hija de Claudia resultó embarazada. A sus cortos 13 años, esta niña perdió toda su identidad, pues su infancia le fue arrebatada. Es la experiencia hasta el momento más devastadora que hay. Para esta psicóloga, los casos de abusos sexuales en niños son los más difíciles de trabajar en el área de la psicología, debido a que hay un trauma y esto corta todos los sueños de los más inocentes. Es un corte de la infancia y entran abruptamente a asumir responsabilidades adultas que realmente no pueden asumir. Y cuando es por abuso hay 2 traumatizaciones, Edgardo, sumamente complicadas que hay que asumir. La primera es el proceso de maternidad en un cuerpo que no está listo para la maternidad. Y en segundo lugar tenemos el hecho de que es un abuso sexual. Entonces esta niña maneja 2 traumatizaciones. A pesar que Claudia no ha logrado superar esta situación, su conciencia no la deja tranquila y reconoce que su amor por su pareja la cegó de ver una realidad que nunca imaginó que le fuese a pasar. No se puede imaginar uno que un hombre en el que uno ha depositado su confianza le pague de esa manera a uno. Y entonces, mi hija, créame que ha sufrido mucho. Hoy ya es una mujer ya más adulta, pero ese trauma no
no se puede quitar, pues. Ella desde los 9 años fue violada, a los 13 años tuvo a su niño, pues créame que es bien difícil para uno de madre. Instituciones del gobierno como el COMNA, ISNA y otras no gubernamentales como el Plan El Salvador, Save the Children, velan por los derechos de estos niños que sufren abusos sexuales. La principal preocupación por ahora son dos. La primera es el embarazo adolescente, que como ustedes saben nos está reportando más del 15% de los embarazos y partos a nivel nacional. Para Zaira Navas, el tema de los embarazos en las niñas y adolescentes sigue teniendo mucha preocupación, ya que donde más se registran estos casos son en las zonas rurales del oriente del país. Quiero decir que hemos avanzado en algunos lugares del país con buenos resultados desde la Fiscalía General de la República, pero esta institución tiene problemas a la hora de procesar y sancionar a los responsables, precisamente porque en las familias o en las comunidades se asume que esto es una práctica natural. De hecho, yo lo he reiterado en varias oportunidades, las relaciones sexuales tempranas y el embarazo adolescente se han naturalizado de tal forma que las familias en algunas oportunidades incluso buscan que la niña se una a temprana edad para que sea el sostén del resto de la familia. Pero otro de los factores que son parte de esta problemática es que nuestros niños están comenzando a temprana edad la práctica sexual. Si bien la tecnología ha dado grandes avances a la humanidad, también ha venido a perjudicar a los más chicos, ya que el uso indebido del Internet puede llevarlos a conocer personas del otro lado de la pantalla que pueden abusar de ellos. Tenemos la realidad de un bombardeo a través de los medios de comunicación masivos, de los televisivos, internet, cine, etcétera, en donde la actividad sexual es iniciada. Entonces no podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos que estar claros de que la educación sexual debe de educar al niño para saber y a la niña para saber decir no. Como familias, como responsables, debemos también asumir que debemos entrar a ese mundo y debemos aprender a orientar a nuestros hijos sobre cómo usarlo. Según las estadísticas realizadas por el Ministerio de Salud, por año se registran un aproximado de 100.000 partos a nivel nacional, de los cuales se contabilizan un promedio de 23.000 partos en adolescentes. Pero las consecuencias de dar a luz a temprana edad son peligrosas, ya que el proceso evolutivo de las niñas y adolescentes es acelerado. Aparte del trauma psicológico, se corren los riesgos que el feto nazca con malformaciones, además que las futuras madres lleguen a padecer cáncer de cuello uterino. Y que el cáncer del cuello uterino es generado tiene factores predisponentes, y en los factores predisponentes más fuertes son relaciones sexuales a temprana edad. A pesar que falta mucho por hacer, se debe incluir a todos los sectores, incluso hasta los religiosos. Pero lo más importante es que se deben educar es a los padres de familia, ya que son los principales responsables del desarrollo de sus hijos. ¿A quién debemos educar primero? ¿Al padre de familia o al niño? Al padre de familia. Necesitamos educar urgentemente padres de familia, líderes religiosos, colaboradores religiosos, docentes, instructores. Necesitamos personas no solo educando en las universidades y en los bachilleratos, y por favor, ahora ya van para tercer ciclo, necesitamos educación desde parvularia. El Ministerio de Salud lo ha tomado con seriedad, lo está manejando con seriedad, pero necesitamos el componente familiar, el componente educativo, el componente de que todos los sectores de la sociedad nos podamos unir
para poder detener esta condición que está generando a la sociedad grandes daños. Ella siempre me echa la culpa a mí que yo no fui una buena madre, que yo me descuidé, que yo no la protegí, pero el miedo, le digo yo a ella, que es el que a veces nos impide hacer justicia. Claudia se lamenta por no haber tenido el coraje y valor de denunciar ante las autoridades a su pareja, pues las amenazas de muerte hacia ella y su hija le hicieron detenerse, pero asegura que Dios le puso ángeles en su camino. No estaba su cuerpo capacitado para soportar un embarazo a esa edad y fue a la unidad de salud y ahí la doctora le preguntó que por qué no se había cuidado. Entonces ella le dijo de que ella no quería eso, que el padrastro la había violado. Entonces la doctora puso la denuncia ante la policía. Ella puso la denuncia. Si bien en los hospitales nacionales brindan atención a las pacientes embarazadas, también son los principales actores para denunciar a los agresores de estas niñas, ya que las madres de estas víctimas no lo hacen por temor. Esto ya está también estudiado, ya está descrito que en la mayoría de veces esa ha sido abusada por personas circundantes o familiares o cercanos a la familia. Como hospital, nosotros lo que hacemos es dar el tratamiento médico y también pues la información, ¿verdad?, jurídico-legal que a las instancias correspondientes que son quienes dan el seguimiento y en el manejo oportuno para estos casos. En los casos en que la situación es denunciada en la Junta de Protección, la Junta emite una recomendación directa a la familia, en el caso la madre, la abuela, para que el niño o para que la persona sea excluida del seno familiar, obviamente con la espera de que la Fiscalía proceda penalmente. Si el proceso penal no avanza porque hay poca colaboración o porque la investigación no avanza, se puede llegar a un caso extremo de buscar otra alternativa familiar para el niño o la niña. Muchos años han pasado desde que Claudia sufrió esta triste realidad. Su hija ya es mayor de edad y sigue estudiando. A pesar del abuso que sufrió de pequeña, ha sabido convivir con su madre, aunque Claudia no se perdona haber denunciado a su pareja y dice que esta culpa se la llevará hasta la tumba, ya que pudo hacer mucho por su hija. Sin embargo, aconseja a todas las mujeres a estar más pendientes de sus hijos y que no pasen esta situación. Y si lo pasan, pues que denuncien a sus agresores. Si pudiera retroceder el tiempo, ¿qué cambiaría? Creo que cambiaría tal vez el hecho de ser más valiente, de tener más fuerzas y de tener más coraje y tener una decisión más fuerte para poder denunciar este tipo de casos. Yo la verdad que le aconsejo a todas esas mujeres que tienen hijos o que están acompañadas con un hombre y que no es el papá, pues que tengan cuidado con sus hijos, tanto hembras o varones, y que si pasa algo así, pues que tengan la fuerza de denunciar. El gran reto para el Estado de El Salvador, para los gobiernos locales, es prestar más atención a esta problemática, es tener mayor incidencia en la educación integral de la sexualidad, es poder detectar tempranamente este tipo de situaciones y abusos que comúnmente ocurren en los hogares y que estemos mejor preparados para los programas de restitución y apoyo a los niños que han sido víctimas de este delito tan aberrante. Miles de estas historias se viven a diario en nuestro país. Según un estudio realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en El Salvador, 1 de cada 5 mujeres tiene su primer parto antes de cumplir los 18 años. Es decir, en promedio se registran 4 embarazos al día en niñas de 10 a 14 años.
mientras que en adolescentes de 15 hasta los 17 ocurren 69 embarazos al día. La tarea no es nada fácil, sin embargo, falta mucho por hacer en esta problemática que afecta a las familias salvadoreñas. Pero la principal es que las mujeres denuncian ante la Fiscalía General de la República a sus agresores sexuales. Y como segundo punto, enseñarle a nuestros hijos una verdadera educación sexual, no para que comiencen a tener relaciones sexuales a temprana edad, más bien para que conozcan las consecuencias que trae al iniciar en la etapa de la niñez y adolescencia la práctica sexual. Edgardo Portillo, Noticias Órbita TV.